La sífilis, una enfermedad que durante casi 500 años mató al mundo y cambió el curso de la historia, sin embargo aún no sabemos cómo surgió. Existen varias hipótesis al respecto, pero la más popular, la americana, culpa de todo a los marineros de Cristóbal Colón. Se cree que fueron ellos quienes, junto con relatos sobre nuevas tierras y productos desconocidos, trajeron también los primeros signos de una catástrofe futura. Pocas semanas después de su regreso, una extraña enfermedad comenzó a aparecer entre la población. Al principio, solo se registraron casos aislados, o al menos eso parecía. El principal argumento que respalda la teoría americana sobre el origen de la sífilis es su primera, y en esencia única, gran epidemia que se desató en Europa. Todo comenzó en 1494, cuando el rey Carlos I de Francia emprendió una campaña militar hacia Constantinopla. De camino, decidió también conquistar el reino de Nápoles. Dado que las fuerzas eran, por decirlo suavemente, desiguales, Carlos tomó la ciudad prácticamente sin lucha, se coronó de inmediato y por supuesto decidió celebrar este logro como se debe. No se conservan muchos registros sobre lo que ocurrió en Nápoles en la primavera de 1495. Sin embargo, de una u otra forma, junto al rey, celebraron también sus soldados, lo que atrajo al campamento triunfador a mujeres de vida alegre de toda la región, creando así las condiciones perfectas en la ciudad. La epidemia se propagó rápidamente y el ejército perdió su capacidad de combate a gran velocidad. Finalmente, el rey decidió regresar a Francia, lejos de esta peste napolitana. De regreso en Francia, el formidable ejército de Carlos II, que estaba compuesto en más de la mitad por mercenarios, fue disuelto. Los soldados, que ya eran portadores de la enfermedad, se dispersaron por toda Europa. Así la epidemia se convirtió en pandemia y se extendió incluso más allá de Europa, al norte de África, Turquía, el sudeste asiático, China, Japón e India. ¿Pero qué es esta enfermedad? La sífilis es una enfermedad infecciosa cuyo agente causante es una bacteria llamada Treponema pallidum. Por lo general se transmite a través de contacto íntimo, sin protección de cualquier tipo con una persona infectada. Pero hay malas noticias. También es posible el contagio por contacto doméstico, a través de transfusiones de sangre e incluso de madre a hijo durante el embarazo. El cuadro clínico de la sífilis es complejo y variado. Al principio puede aparecer una úlcera indolora. En esta etapa la enfermedad parece inofensiva y muchas personas ni siquiera notan síntomas. Esta fase se denomina sífilis primaria. Si no se trata, la úlcera puede sanar por sí sola, lo que representa el momento más peligroso. Esto no significa que todo haya terminado. Por el contrario, la bacteria continúa propagándose por el cuerpo y comienza la fase llamada sífilis secundaria. Aparecen erupciones cutáneas, fiebre, dolores musculares y articulares. En esta etapa, la enfermedad es altamente contagiosa y puede transmitirse incluso con un apretón de manos. Estos síntomas también pueden desaparecer sin tratamiento, lo que lleva a muchas personas a creer nuevamente que todo está bien, lo cual es un verdadero horror. La sífilis entra en una etapa latente. La enfermedad parece inactiva, pero las bacterias continúan viviendo en el cuerpo, destruyéndolo desde dentro. Años o incluso décadas después, puede manifestarse la sífilis terciaria, la etapa más grave. Esta afecta a órganos internos, incluyendo el corazón, el cerebro y el sistema nervioso, lo que puede conducir a parálisis, ceguera, trastornos mentales e incluso la muerte. La sífilis y las deformidades que provocaba revolucionaron el mundo de la moda y los cosméticos para ocultar las marcas de las úlceras. Hombres y mujeres comenzaron a usar gruesas capas de maquillaje. El maquillaje blanco daba al rostro una apariencia pálida propia de la aristocracia y ocultaba eficazmente las marcas de úlceras, manchas y cicatrices. Pero era tóxico y su uso prolongado podía causar problemas de salud y en la piel, incluido el envenenamiento por plomo. Además, la sífilis a menudo causaba la pérdida de cabello, incluidas cejas y pestañas, lo que también debía ocultarse. Las pelucas se convirtieron en un accesorio indispensable entre la aristocracia. Pelucas enormes y pomposas no solo mostraban estatus y riqueza, sino que también ocultaban la calvicie causada por la enfermedad. En las cabezas de las damas se montaban auténticas festividades. Se decoraban con miniaturas de barcos, flores, frutas, plumas, alfileres y joyas. Claro, en ellas también proliferaban piojos, pulgas e incluso ratones, pero esos eran detalles menores. ¿Intentaron tratar la sífilis? Claro que sí, pero como los médicos no conocían las bacterias, los virus ni los principios de las enfermedades infecciosas,
Los tratamientos eran una mezcla de procedimientos peligrosos, dolorosos y a menudo ineficaces. El remedio más conocido en el siglo XVI fue el mercurio. Se creía que el mercurio ayudaba a purificar el cuerpo, eliminando líquidos y toxinas dañinas. Se utilizaba en pomadas, compresas y medicamentos, pero lo más aterrador eran los baños de mercurio. Aunque estos procedimientos se consideraban efectivos, también eran extremadamente peligrosos para la salud. El mercurio causaba graves intoxicaciones, dañaba los órganos internos y el sistema nervioso, lo que a menudo conducía a la muerte. Aunque hay que admitir, a veces ayudaba a curar la sífilis, aunque a un costo muy alto. Más tarde se ideó otro tratamiento, la malaria. La idea era sencilla. La Treponema pallidum es muy sensible a las altas temperaturas, por lo que varios episodios de fiebre podrían eliminarla completamente. Después se trataba la malaria con quinina, aunque tampoco siempre funcionaba, ¿no? Pero la sífilis no solo era un problema médico, sino también social. A los enfermos se les consideraba libertinos, castigados por sus pecados, lo que complicaba aún más su situación. Muchos ocultaban su estado y se trataban en secreto en casa, lo que contribuía a la propagación de la infección. Fue entonces cuando surgió el concepto de secreto médico. Los médicos escribían en sus anuncios que prometían mantener el diagnóstico del paciente en secreto. Este tipo de especialistas eran muy solicitados. Uno de los efectos más aterradores de la sífilis en sus etapas avanzadas era la destrucción de los tejidos de la nariz, lo que llevaba a su pérdida total o parcial. La bacteria atacaba los órganos internos y los huesos. En la nariz, este proceso provocaba la formación de úlceras que gradualmente destruían el tabique nasal y los cartílagos. Con el tiempo, esto hacía que la nariz literalmente colapsara, deformando el rostro de manera espantosa. Esto se convertía en una auténtica catástrofe. La persona perdía su trabajo, su respeto social e incluso podía ser aislada por el miedo de los demás al contagio. Así las personas empezaron a buscar formas de disimular la ausencia de la nariz. ¿De qué hacer una nariz?, se preguntó el cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi, quien se convirtió en uno de los pioneros de la cirugía plástica. La idea principal de su método era usar piel del antebrazo. Primero se hacía un corte en la parte interna del antebrazo para formar un colgajo de piel sin separarlo completamente del brazo, lo que garantizaba el suministro de sangre. Tras varias semanas, el extremo superior del colgajo se separaba del brazo y se unía a la nariz. Durante este tiempo, el brazo del paciente permanecía fijado al rostro para que la piel pudiera adherirse completamente al nuevo lugar. Después de que la piel se integraba, los cirujanos completaban la formación de la nariz. La recuperación era larga y difícil. Había un alto riesgo de infecciones, ya que en aquella época la esterilización de instrumentos y su calidad dejaban mucho que desear. Aquellos que no podían permitirse la operación o simplemente temían someterse a ella utilizaban prótesis metálicas o narices postizas hechas de diversos materiales. Estas eran pesadas e incómodas, pero ocultaban la deformidad. Sin embargo, lo peor de la sífilis no era la nariz, sino la locura que afectaba a los pacientes en las etapas avanzadas. Algunos investigadores creen que la sífilis podría haber sido la causa de la muerte de Colón. ¿Pero realmente Colón y su alegre tripulación tuvieron la culpa de todo? Existen tres teorías principales sobre el origen de la sífilis. La teoría americana, según esta, los marineros de Colón contrajeron sífilis de los habitantes indígenas de América y trajeron la infección a Europa. La teoría europea prebélica. Según esta hipótesis, la sífilis ya existía en Europa mucho antes de los viajes de Colón, pero se confundía con otras enfermedades, como la lepra. La teoría africana sugiere que la sífilis se desarrolló a partir de una enfermedad menos agresiva, la frambesia, que existía en África. Esta enfermedad se transmitía por contacto cutáneo y no causaba daños graves sistémicos, pero mutó a una forma más agresiva que se propagó por el mundo. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis se considera completamente probada, por lo que las investigaciones continúan. La verdadera revolución en el tratamiento de la sífilis ocurrió en el siglo XX con el descubrimiento de la penicilina. Este antibiótico resultó ser una auténtica salvación, ya que elimina eficazmente las bacterias que causan la sífilis. Sin embargo, incluso después de la aparición de un medicamento seguro y efectivo, la enfermedad no pudo erradicarse. Esto se debe a que, en las etapas iniciales, la mayoría de las personas simplemente se niegan a acudir al médico. En la segunda mitad del siglo XX, muchos países
llevaron a cabo campañas masivas de concienciación, logrando reducir paulatinamente el número de casos, pero hoy en día, la sífilis vuelve a estar entre las enfermedades de transmisión sexual más comunes.